Bien, como mencionábamos al principio en la apertura de Cultura Familiar, niñez, un tema clave para cualquier formación de la sociedad, en la cultura familiar, en nuestra comunidad y por supuesto en la importancia de trabajar con la niñez de cara al futuro de la sociedad. Por eso lo invitamos a Milton Fernández, director de niñez de la Municipalidad de Montecarlo, que ya viene trabajando no solamente como funcionario, sino en su profesión, que es licenciado en Trabajo Social. ¿Cómo estás, Milton? Bueno, buenas noches, Germán, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bien, y la familia, obviamente las gurizadas son un tema importante, como decíamos al principio. Pregunta general, ¿cómo vienen trabajando del municipio Milton? ¿Cómo vienen trabajando en políticas de acá para adelante? Bueno, la verdad que en los últimos años venimos trabajando bastante bien con respecto por ahí a las políticas públicas que se impulsan de lo que es el municipio principalmente. En este último año hemos también incorporado nuevas direcciones que trabajan articuladamente por ahí con lo que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección de Acción Social, que por ahí son las direcciones más asistenciales, por así decirlo, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Que trabajan en conjunto. Trabajamos en conjunto, sí. Y la posibilidad por ahí de crear un gabinete interdisciplinario de profesionales que por ahí también fortalece todo este trabajo que ya se viene haciendo desde la primera gestión del intendente en 2011, se continuó después con el intendente Jorge Lobato y ahora actualmente fortaleciendo el trabajo que ya se venía haciendo. La verdad que venimos trabajando bien, como te digo, tenemos, si bien todas las temáticas que se trabajan desde por ahí lo que es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano guardan relación con la niñez, la adolescencia y la familia. Nosotros en los últimos tiempos, con la creación también de nuevas instituciones en nuestra comunidad, dimos de alguna forma un puntapié más amplio a lo que es el abordaje de las problemáticas que se vienen presentando y ante el escenario en el que estamos por ahí con una familia como institución social primaria en crisis. Bien, primer título. Que significa que el Estado viene interviniendo ya en los últimos tiempos, pero actualmente es la institución social que más, por así decirlo, compleja y en crisis se encuentra. Nosotros venimos de alguna forma fortaleciendo ese trabajo que se viene haciendo, porque también se vienen presentando nuevas problemáticas, como te decía anteriormente. Hoy hablamos de consumo problemático por ahí, no solamente de sustancias, sino de todo lo que es el consumo, y la verdad que es uno de los temas más frecuentes que tenemos. El 60% de los casos que llegan a la Secretaría guardan relación con una situación de consumo. ¿Cuánto es el porcentaje? 60%. 60%. De niños, niñas, adolescentes o de padres, tutores que por ahí tienen a cargo niños. El Estado, por eso vuelvo a insistir, en los últimos años, después de la vuelta a la democracia, viene interviniendo a la familia como institución social. La asignación universal por hijo, las políticas públicas que vienen asistiendo por ahí a la familia son intervención del Estado. La planificación familiar, la salud sexual reproductiva, los nuevos también formas de familia que vienen apareciendo. Hoy se reconocen aproximadamente 10 tipologías de escenarios familiares, hay escenarios que se complementan. Entonces, la familia como institución social es materia de estudio constante y por ende todo el tiempo hay que formarse. Transformación, digamos. Y hay que formarse, hay que capacitarse para poder abordar los problemas que se vienen presentando, y más en un contexto de individualismo como el que tenemos nosotros hoy actualmente. Claro, un poco el eje de este programa es cultura familiar, promoción, valores, todo lo que tiene que ver la familia. Ahora, me tiraste algo que me dejó pensando, familias en crisis. ¿Qué significa que la familia hoy está en crisis? Principalmente que los problemas que antes se resolvían en el seno o hacia el interior de la familia, hoy se resuelven en lo público, por así decirlo. Así el Estado va interviniendo cada vez más la familia y la familia misma se abre a que el Estado le ayude y le acompañe, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le desbordan las situaciones problemáticas que se presentan. Por ejemplo, el consumo de sustancias. Un padre o una madre que ya se acerca al Estado, es decir, al municipio, al gobierno de la provincia, o también expone públicamente que ya no sabe qué hacer para poder resolver la situación. Es decir, pide la intervención, por así decirlo, de las instituciones públicas o privadas, del Estado sería, para que le puedan acompañar. Eso antes no existía por lo general. ¿Por qué? Porque por ahí es como que se buscaban resolver hacia adentro de la familia. Asimismo, la violencia intrafamiliar, lastimosamente, pasaba de que muchas veces se ocultaba mucho y después, teníamos desenlaces realmente muy graves.
Y bueno, y hoy el Estado de alguna forma va interviniendo, los profesionales tienen mucha injerencia, también la familia se abre a recibir ayuda psicológica, acompañamiento terapéutico, especialistas, pide asistencia a los trabajadores sociales en caso de no poder resolver una situación, se acercan, piden, buscan ayuda. Por lo general, el 90% de la familia, pero por ahí existe sí un porcentaje bajo todavía de situaciones que no se pueden resolver. Ahora, a mí como comunicador, y esto en el día a día uno se da cuenta en el crecimiento y en el desarrollo integral de la sociedad, que la mayoría de los problemas hoy tiene que resolver el Estado, ¿no? Como que la familia dejó de tener ese rol primario, decías vos al principio, de buscar resolver las situaciones en casa. Porque falla la comunicación, quizás porque no hay herramientas, porque culturalmente a veces también pesa, económicamente seguramente hay un combo interesante como para analizar. Pero a mí lo que me preocupa es que el Estado, no por ser Estado, sino porque la familia no puede resolver o no está teniendo. Sí, efectivamente, hay muchas variables que que influyen, ¿no es cierto? Como decía, lo económico es fundamental, lo político, lo cultural, lo social, lo simbólico, todo influye, ¿no es cierto? El contexto en el que está inserta la familia también, la educación, creo que ahí también hay que hacer mucho hincapié porque fue modificándose mucho, por así decirlo, el sistema educativo y la educación a lo largo de los últimos años principalmente. Y hoy a nosotros a veces nos toca intervenir con familias donde tenemos que trabajar, por ejemplo, ¿no es cierto?, pautas de higiene, que antes como que eran instaladas en la planificación de la familia y se trabajaban hacia adentro. Hoy es como que el Estado, digo el Estado porque nosotros trabajamos, por así decirlo, para el Estado y de alguna forma implementamos políticas públicas en favor del pueblo. Tiene que hasta de resolver o intervenir en esos detalles más mínimos que por ahí uno lo da por sentado, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno a veces va a una casa, hace una visita domiciliaria, a veces hasta hay que hablar de cómo limpiar la casa o de cómo lavar la ropa o de cómo cepillarse los dientes o de cuántas veces ir al médico al año, cosas que por ahí antes uno lo daba por sentado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la intervención del Estado a la que yo hago referencia a veces de que como cada vez va más interfiriendo y va de alguna forma interviniendo más el Estado en la familia, al punto de que a veces los progenitores, los padres hasta se sienten desligados de su responsabilidad, ¿no es cierto? Tema clave, porque un poco de las entrevistas el año pasado, Escuela para Padres, me parece un título interesante hasta para trabajarlo, para que vuelva la familia a tomar ese rol que le corresponde y no solamente el rol de procreación, sino también de contención, de formación, como por lo menos eran, no sé, 40, 50 años. Sí, igual todo guarda relación con todo, es decir, no es solamente la familia aislada, es decir, la familia, la comunidad, la escuela o las instituciones públicas, por decirlo, las instituciones privadas, escuela pública, privada, lo mismo, el Estado a través de todas sus instituciones, la justicia, las instituciones no gubernamentales también, tienen que trabajar en pos de que esas instituciones se fortalezcan, no es que va a surgir solamente de un progenitor o de una persona, el padre o la madre de una familia, es decir, no, queremos cambiar nuestra forma de ser, sino que tiene que haber de alguna forma una sinergia entre todas estas instituciones o organizaciones para que esto se pueda fortalecer como institución. La educación es fundamental porque por ahí se formalizó tanto la educación en el punto de que los chicos van a la escuela por ahí a aprender lengua, matemática o ciencias naturales, ciencias sociales, y muchas veces se deja de lado aspectos básicos o valores básicos que por ahí antes se trabajaban en la escuela, como por ejemplo, yo te decía hoy, la higiene, por ejemplo, los valores básicos, el respeto, la educación en la cívica, casa, la educación cívica, todas esas situaciones que por ahí a veces uno lo da por sentado, es decir, la educación pública y privada también a veces lo da por sentado. Hay que hacer a veces un ejercicio de decir, estamos trabajando esto en la institución, estamos nosotros de alguna forma fortaleciendo esto para que la familia se vea fortalecida y que el niña, adolescente vaya a su casa y también a veces haga ese ejercicio de profesor o docente con sus padres, decirle, mami, en la escuela me enseñaron esto, creo que tenemos que hacerlo acá en casa, tenemos que replicarlo, porque esto es, yo creo que es lo que va a fortalecer de alguna forma esa institución social primaria que es la principal, que es la familia. Hablabas de instituciones, imagino que llegan demandas al municipio y a partir de ahí uno empieza, conforme a la demanda en sí, empieza a articular juzgado, articular con escuelas de oficio, escuelas determinadas. ¿Cómo viene el trabajo con
La verdad que es una muy buena pregunta. En los últimos años Monte Carlo creció muchísimo en torno a nuevas instituciones que intervienen en lo social, por decirlo. Principalmente tenemos la creación de un juzgado civil, comercial, laboral, de familia y violencia familiar, que eso es clave. Antes teníamos que ir a resolver los problemas al Dorado, por ejemplo. Sí. Después tenemos, ese mismo juzgado tiene una defensoría y a la vez también tiene una fiscalía. La verdad que eso es fundamental. Las instituciones públicas también crecieron mucho. Hay inclusive equipos interdisciplinarios que funcionan en algunas escuelas. Que creo que faltarían más, pero por el momento creo que ya es importante resaltar eso de que hay algunas escuelas que tienen equipos interdisciplinarios que colaboran, que contribuyen. Después, bueno, el municipio, como te decía hoy, tenemos la posibilidad hoy de contar con 5 trabajadores sociales, 5 licenciados en trabajo social. Tenemos un abogado, una psicopedagoga. Actualmente se incorporó una antropóloga social también al equipo de trabajo. Sí. Tenemos un psicólogo también, que queremos contar con más profesionales de psicología porque el tema de la salud mental es un problema que se viene también, al cual hay que poner, y yo creo que el Intendente también está trabajando mucho en eso. Por eso creo que han crecido muchas las instituciones y el trabajo articulado es fundamental. Llega una demanda y siempre se busca de alguna forma trabajar articuladamente, principalmente con salud pública. Tenemos un hospital acá local que trabaja bastante bien también, tiene una psicóloga que forma parte del equipo de salud mental del hospital. Tenemos el Hospital San Miguel del Dorado, que también tiene un equipo de salud mental. Así hay que articular con alguna escuela. Hay ya aceitado un mecanismo de trabajo donde la escuela envía un informe técnico, el equipo por ahí toma intervención, responde o cita a las personas. Si necesita una contención psicológica, se busca la contención psicológica. Si necesita algún turno médico, se trata de articular para que la persona pueda recibir un tratamiento médico. O a veces se hace la devolución misma al juzgado o a la escuela para que la escuela tenga algunas herramientas para poder trabajar con ese alumno. Yo creo que hemos crecido mucho. Las instituciones no gubernamentales también, las iglesias tienen un compromiso fundamental. Hace poco me ha tocado dar una charla en una iglesia acá, donde un grupo de Cáritas pidió una charla sobre violencia intrafamiliar. La verdad que ese compromiso de debatir entre todos una problemática muy frecuente es algo que también hay que resaltarlo y el compromiso de por ahí de trabajarlo, porque hay temas que por ahí se esconden abajo de la alfombra, como se dice el dicho. Tal cual. Y eso es fundamental, charlarlo por lo menos. Y que se involucre todos los organismos sociales, ¿no? En este sentido, en pos de la familia. Bien, desafíos. Siempre el desafío habla de trabajo, de proyecciones, de tratar de prever como Estado también, ¿no? Esto de ser previsibles a la hora de resolver problemas, ¿no? ¿Dónde está el foco? Nosotros principalmente desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia vamos a seguir trabajando en la restitución de derechos vulnerados. Puntualmente vamos a trabajar mucho con instituciones, en este sentido hablo de las escuelas principalmente, tratar de que por ahí las escuelas nos informen las situaciones de los niños y nosotros podamos acompañar también el proceso. Por eso la incorporación de nuevos profesionales al equipo, si bien sabemos que muchas veces no alcanza, pero es importante por ahí crecer y cada pasito que se da es importante resaltarlo también. Y bueno, y después yo creo que se hace muchísimo en materia de políticas de promoción y de prevención, que muchas veces nosotros a veces no lo identificamos, pero el deporte es prevención, la cultura es prevención, las actividades de salud son prevención, los eventos culturales son prevención, el hecho de tener un cine, un teatro municipal es prevención, escuela de iniciación deportiva es prevención. Entonces también yo creo que todo eso fortalece, por así decirlo, el sistema nuestro donde buscamos de alguna forma restituir y proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que el desafío es justamente eso, seguir fortaleciendo eso, porque el intendente todos los días nos hace hincapié en que sigamos trabajando en ese camino y fortaleciendo eso, porque hoy lo más importante es nuestro capital humano principalmente. Lo que tenemos como sociedad en Monte Carlo es el capital humano, que muchas veces a veces nosotros no valoramos y hay que resaltar eso, los niños y adolescentes que tenemos en los barrios, los deportistas, los músicos, los futuros ingenieros, los futuros médicos, apuntar a eso, a que esos chicos tengan la posibilidad el día de mañana de venir a trabajar en nuestra comunidad ya recibidos, formados, de que sus derechos sean respetados ahora como niños, de que crezcan en una comunidad saludable, unida, sin violencia, sin divisiones, sin grietas, como dice el dicho. Y que empiece en casa, ¿no? Porque el Estado tiene y va armando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pasando los funcionarios, van armando una agenda de trabajo en crecimiento.
también debe pasar en casa, ¿no? Esta planificación de qué me espera cada 5 años, acá 10 años, cómo formamos nuestros hijos, cómo educamos, qué escuela enviamos, qué valores nosotros le estamos dejando a nuestros hijos, y creo que me parece que eso es el fundamento de toda una vida. Después entra el Estado, pero ya cuando hay, como decís vos, derechos vulnerados. Milton, al principio hablaba de una estadística que me dio escalofríos, que el 60% del abordaje digamos, del área tiene que ver con consumos problemáticos. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo viene pegando en toda la sociedad, pero principalmente en nuestra zona? Y la verdad que es un problema que viene en crecimiento en los últimos años. Nosotros siempre por ahí tomábamos, hace 5 años atrás hablábamos del consumo y veíamos la realidad por ahí de otras localidades, de otros municipios, y decíamos, qué feo eso, ojalá nunca nos toquen, ¿cierto? Y bueno, y hoy lastimosamente golpea a todas las localidades y comunidades de la provincia y también del país. Hay puntos donde por ahí es mucho más grave, porque la problemática del consumo acarrea otras problemáticas sociales y también de alguna forma delitos, ¿no es cierto?, por así decirlo. Entonces, hoy la verdad que nos está ocupando bastante, y como te decía, el 60% por ahí de los casos que llegan de niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad son por situaciones de consumo de los mismos o de los progenitores o de los padres. En todos los casos se trata de abordar siempre, como te decía anteriormente, con otras instituciones. La provincia cuenta con un Ministerio de Prevención de Adicciones. Nosotros en Monte Carlo, hace un año, el intendente creó la Dirección de Prevención de Adicciones también. Trabajamos mucho con Roxana. Actualmente hay muchos centros de atención, de internación y de contención, de tratamientos ambulatorios y también de internaciones en lugar, ¿no es cierto?, en sitio, que funcionan, privados y públicos, pero no alcanzan, ¿no es cierto? Tenemos que seguir fortaleciendo ese punto y también ir de la mano por ahí, que la justicia federal, por decirlo, vaya de la mano con la intervención de los centros, de los puntos pero en ese punto por ahí nosotros no nos involucramos porque no es nuestra competencia. Según tu análisis, ¿por qué se da esto cada vez con más crecimiento, ¿no?, dentro de la familia? Viene también acompañado con lo que veníamos hablando, esto de que la familia como institución social primaria está en crisis, de que no pueden resolver los problemas que antes resolvían. No hay comunicación, principalmente la comunicación es una de las variables más complejas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías que se fueron incorporando. Uno es el dispositivo móvil, el teléfono, la computadora, el internet, que hace a que los niños, ¿no es cierto?, el niño, niña, adolescente o los jóvenes estén mucho tiempo conectados a eso, que también es consumo si uno se pone a evaluar, ¿no es cierto? Y pocas veces haya una comunicación constante entre los padres, entre los padres, progenitores y los niños, los hijos, los jóvenes, los adolescentes. También el punto de que no hay a ver cómo te puedo decir, un método o una forma correcta de abordar este tipo de situaciones. Vamos aprendiendo en el camino, como dice el dicho. Nadie tiene la receta para decir esta es la forma de resolver y vamos a resolverlo así. Es más, o sea, hay sociedades o países, ¿no es cierto?, del primer mundo, de Europa, donde también pasan y con mucho mayor gravedad, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones, y tampoco lo pueden abordar. Pero insisto con esta frase que te decía hoy: mejor es atenderlo y escuchar la demanda y tratar de resolver, acompañar, que tirarlo abajo de la alfombra. Entonces, yo creo que en ese camino venimos trabajando bien. Y si bien en tiempos complejos vamos a tener situaciones realmente muy graves, entonces como familia, y este consejo por ahí le doy a los padres, a los tutores, traten de estar muy, muy cerca de sus hijos, de escucharlos, de acompañarlos en las actividades, de motivarlos, de estar presentes en cada uno de los pasos que nuestros niños, yo también soy padre, dan, de motivarlos a la realización de actividades saludables, de actividad física, de actividades culturales, de actividades recreativas, deportivas, porque yo creo que ese es el camino de la prevención. Y traten de mantener el diálogo de confianza al punto de que cuando ustedes detecten algo en la familia, tengan ese vínculo para que su hijo, hija... Que sea el primer lugar de escucha. Claro, que ese sea el primer lugar de escucha y que a partir de ahí se puedan de alguna forma buscar ayuda. Y no duden en pedir ayuda, porque yo creo que nadie está exento a que este problema le llegue. Vengo de ahí y lo traspolo a un poco lo que decía el ministro de Prevención de Adicciones hace unas semanas, que aumentó 32-35% las consultas en diferentes lugares, organismos, no solamente del Estado, sino las ONG, como por ejemplo el Centro Reto, iglesias y también el Centro de Prevención de Adicciones en Posadas, en busca de soluciones, ¿no? Que aumente
aumente la consulta, quiere decir que la gente ya empezó a buscar ayuda, por lo menos en mayor cantidad, y eso es una buena noticia para nosotros. Así es. Y ahí también, por ahí, esto es importante del fortalecimiento de la red de instituciones y organizaciones que trabajan en equipo. Es decir, nadie se salva solo. Y no es un problema que solamente le compete por ahí al Estado municipal, o a veces uno lo ve aislado desde la casa, desde la comodidad de su casa, desde una red social, y dice, pero ¿qué hacen y qué estamos haciendo para poder resolver eso? Primero tenemos que preocuparnos a veces de qué estamos haciendo nosotros como personas hacia el interior de nuestra casa para poder acompañar y que nuestros hijos no reproduzcan después de esas prácticas. Sin duda, porque nadie está exento, vuelvo a insistir con eso. Milton, gracias. Gracias por venir. Gracias a vos, Germán, por la invitación. Por favor.